Muy bien, rápidamente vamos al grano. Disculpad, me he conectado justo pensando en que siempre hay un pequeño retraso, pero no, es Cruetic y en Cruetic se cumplen los tiempos. Así que, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias también por haber contado conmigo y permitirme esta conexión remota, ya que mis ocupaciones me impedían estar hoy con vosotros, aunque lo hubiera deseado. Y voy directamente a iniciar con mi intervención, que más allá del título del programa tiene que ver con lo que estáis viendo en pantalla, es decir, cómo nos enfrentamos a un conjunto de retos regulatorios. Voy a tratar de ser rápido, a ver si tenemos también espacio para conversar. Y en esencia, debo decir que en gran medida lo que trato de transmitir, aparte de los retos que vamos a enfrentar, es una preocupación que, la verdad, ya he manifestado en el informe CRUETIC 360 de 2023, donde me preocupa extraordinariamente ver cómo las estrategias de transformación digital de la Unión Europea, soportadas por normas, están planteando una serie de retos que yo no sé si estamos abordando de manera estratégica desde el entorno de la universidad. Mi deber como investigador, como profesor, también como colega, no es otro que poner las cuestiones relevantes encima de la mesa, porque a veces, por duro que sea decirlo, te toca decirle a la gente que el emperador está desnudo, y a veces lo está. Permitidme que rápidamente os señale que esencialmente nos enfrentamos a un reto cada vez más obvio. Los datos personales ya no son solo objeto de nuestra gestión, van a ser un elemento esencial. Vamos a tener que trabajar con datos personales y también con datos no personales. Y lo vamos a hacer en un contexto en el que tanto la gestión como la investigación universitaria están sujetos a nuevas regulaciones y nuevas éticas. Desde ese punto de vista, tampoco debemos olvidar algo que se nos olvida con frecuencia. Trabajamos con personas, y trabajamos con personas que no son objetos, son sujetos. Trabajamos con estudiantes y los estudiantes, la verdad, no pueden ni deben conformarse con la universidad de 2023 o de 2022. Tenemos que empezar a pensar en la universidad de 2030. Y la universidad de 2030, por mucho que se debata entre lo online, lo no online, lo tecnológico, lo no tecnológico, no es la universidad actual. La Universidad 2030 es una universidad asistida por datos. Es una universidad que debe integrar en sus procesos entornos de trabajo, remoto, online, con trazabilidad y control, con capacidad de verificación del rendimiento, y que lejos de huir como la peste de los sistemas de inteligencia artificial, porque vaya por Dios, los niños y las niñas, y esto lo digo adrede porque somos muy paternalistas, nos van a copiar. Deben utilizar la inteligencia artificial, léase el último trabajo de Andrés Pedreño sobre esta materia, como un elemento dinamizador de la docencia y la investigación, como un elemento que vaya a ayudar al estudiante a ser mejor. Porque, ¿por qué razón yo podía copiar de una enciclopedia jurídica los textos para aprender a hacer demandas y un estudiante no puede estar asistido por una inteligencia artificial? ¿Por qué razón un estudiante cuando escribe un texto, pero también un PAS, un personal de administración o también un PDI, ¿por qué cuando escribes un texto no puedes tener una IA que te ayude a decirte, oye, Ricard, deja ya de escribir frases subordinadas con 17 líneas? ¿Por qué usas siempre establecer? Hay 15 sinónimos de establecer. ¿Por qué no? Entonces, esa universidad es una universidad que debe ser capaz, y os aconsejo que veáis el proyecto Hércules, liderado por varias universidades, debe ser capaz de gestionar dinámicamente la investigación. Debe ser capaz de tener analítica del desempeño en la investigación. Debe ser capaz de generar modelos interseccionales que definan de modo automático marketplace donde el usuario tercero que está buscando investigadores o el propio investigador que está buscando partners encuentre de modo ágil y directo personas con las que colaborar. Creo que ya va siendo hora de que el investigador relevante para ser contratado ahora por la vía del artículo 60 no sea el amigo del director del departamento con el que habla la empresa, sino aquel que el marketplace gestionado por inteligencia artificial dice que tiene buenas capacidades para el proyecto del que se trata. Y como esto, analítica de desempeño, analítica de recursos humanos, gestión eficiente del presupuesto, toma de decisiones basadas en datos o herramientas de orientación curricular, y podría seguir. A todo eso nos enfrentamos. Y todo eso repercute sobre seres humanos que trabajan aquí
enseñan aquí, investigan aquí o esperan recibir la mejor formación posible desde la institución universitaria. Una institución que cada vez se enfrenta a entornos empresariales con formación propia, altamente diligente desde este punto de vista, y que empieza a preferir a la gente a la que ellos forman antes que a la gente a la que nosotros formamos. Y por tanto, lo siento, dije que iba a decir que el emperador está desnudo, y lo está. Dicho esto, nos enfrentamos a un contexto tecnológico particularmente difícil de gestionar, no me voy a detener, pero es un elemento muy relevante como la sensorización y la Internet de los objetos, domótica, institucional, en las ciudades, está generando, por poneros un ejemplo, un mercado millonario. Pensad, y esto solo es un ejemplo, que la previsión de objetos conectados para 2030 puede ser de 29.000 millones de objetos, es decir, unas 3 veces la población mundial, que en España ya hay un 27% de empresas que utilizan objetos conectados, que el valor de mercado es billonario en términos de 1.000 millones para Fortune Business Insights, o que McKinsey ha hablado de un potencial de 12 billones de dólares de generación de valor para 2030. Y aquí no me he equivocado al traducir. Billones son billones. En la versión inglesa no pone billions, pone otra palabra. Y por tanto estamos hablando de cómo ese Internet de los objetos permea toda la cadena de valor en todos los ámbitos y también va a afectar a la universidad. Y eso significa que solo una tecnología que genera datos susceptibles de ser tratados con inteligencia artificial puede incrementar la optimización de los procesos, la productividad humana, promover la salud, generar sistemas de mantenimiento inteligente y podría seguir en todos los ámbitos. Y por tanto, cuando hablamos de esto, volvemos ya al territorio del objeto de mi intervención, lo hablamos en el contexto de una estrategia digital europea. Veréis, la Unión Europea lo tiene muy claro. Quiere promover la transformación digital en todos los sectores, en todos. Ello incluye a las universidades también. Y quiere además hacerlo generando un ecosistema de espacios de datos susceptibles de trabajar autónomamente o de modo federado, cuyo valor agregado en términos reales, lo tenéis en pantalla, puede alcanzar en breve los 829.000 millones de euros. Y va a requerir 10,9 millones de profesionales especializados. Para eso hay un ecosistema normativo que ha regulado, entre otras cuestiones, la inteligencia artificial y algunos aspectos relacionados con la prestación de servicios digitales. Yo me referiré a alguna de ellas. Pero es que también ese ha sido el objeto de los fondos Next Generation y de programas como Misiones IA y distintos partes. Es que se está inyectando en la economía española, o se ha previsto inyectar en el periodo 2021-2026 70.000 millones de euros prácticamente. Y muchos de esos proyectos están siendo liderados, al menos desde la perspectiva de la concepción y del diseño, por entornos universitarios. Solo en mi universidad, en el Instituto de Robótica en el que yo participo, estamos al menos en 2 o 3 de estos proyectos, trabajando en el liderazgo de la producción de herramientas de gestión o colaborando en espacios de investigación sobre envejecimiento en el ámbito de la salud. Desde el lado de TIC, a lo que esto nos enfrenta es a una cada vez mayor complejidad de los sistemas de información. Sistemas de información que no solo deben ser capaces de gestionar lo ordinario, sino que se van a integrar en entornos de federación de espacios de datos. Os voy a enseñar algún ejemplo. Esto que estáis viendo en pantalla se llama EUCAIM ahora como proyecto y se va a llamar Cancer Image Europe cuando se constituya, si todo va bien, en una infraestructura digital europea asociada al espacio europeo de datos de salud. El ecosistema que estáis viendo es particularmente complicado. Veis en el centro que hay un Central Hub, donde va a haber un dashboard de aplicaciones. Digamos que esto es un ecosistema cerrado que va a permitir procesar imagen de cáncer con inteligencia artificial asociada a datos clínicos. Y que va a poder hacerlo en local, en sus propios sistemas, pero también lo va a poder hacer en un entorno federado de procesamiento de datos, es decir, contra sistemas de terceros, grandes organizaciones previas que fomentó la comisión, hospitales, y que incluso podrá trabajar en espacios específicos de trabajo con hospitales para proyectos concretos. Bueno, esta arquitectura requiere de unas condiciones de confiabilidad, disponibilidad, interoperabilidad, seguridad de la información y cumplimiento normativo que son particularmente relevantes.
Y la pregunta que cabe hacerse de manera muy contundente es, bueno, ¿y dónde van a estar las universidades en los espacios de datos? ¿Van a tener un espacio de datos compartidos? ¿Cómo van a ser capaces las universidades, que ya lo están haciendo en cálculo científico, en cálculo computacional, de federar sus espacios de datos? ¿Van a ser capaces con esos espacios de datos de mejorar sus propias condiciones? ¿De aprender de sus propios datos? ¿Van a poner esos datos a disposición de los investigadores en el entorno de Data Governance Act? Y cuando esto ocurra, ¿de verdad nuestros datos van a ser confiables? ¿Los conjuntos de datos habrán sido adecuadamente analizados, enriquecidos, validados y catalogados con las debidas hiperontologías y los criterios de catalogación con metadatos? ¿Van a ser datos de alta calidad o van a ser solo datos? Vamos a seguir con la dinámica del proyecto de investigación financiado por el Ministerio, que genera poco menos que media docena de Excels y sobre todo genera servidores que compra el propio investigador, que pone en su despacho bajo ningún control, condición o garantía. Lo digo porque ese espacio europeo nos abre un entorno de competitividad. ¿Qué tipo de universidad queremos ser? ¿Una universidad confiable de altas capacidades? ¿O la universidad a la que en cuanto haya un problema de cumplimiento en protección de datos o de seguridad se le retiran los fondos europeos por incumplir con un elemento esencial que está en todos los paquetes de trabajo de los proyectos europeos? Esta es nuestra responsabilidad, porque estos proyectos europeos, como Caín, requieren de una gobernanza técnica y jurídica particularmente relevante. Y ya os adelanto que ni vosotros, ni los delegados de protección de datos, ni las oficinas de proyectos europeos se están enterando de cuestiones como esta. Y están ocurriendo en vuestras casas. Pero es que además el usuario lo van a empoderar. Es que Data Act y European Health Data Space establecen, y EIDAS 2, establecen condiciones de atribuciones de identidad digital que van a permitir el control sobre los datos a un solo clic desde el ecosistema de tu teléfono móvil. Y por tanto, lo que antes era una entelequia, una persona que se quiere llevar sus datos o que ejerce un derecho de acceso o que se opone a un tratamiento, ahora va a estar a un solo clic del usuario. Y cuando esto suceda, ¿vamos a ser confiables? Vamos a esperar a que, por ejemplo, en el manejo de datos de los estudiantes tengamos un problema, se expanda un rumor y nos ejerzan un derecho de oposición masivamente y nos dejen sin datos. Son cuestiones particularmente relevantes. Y hacia ahí va nuestro mundo. Claro, ello implica que nosotros, como institución universitaria que trata datos propios o de terceros, por ejemplo, en proyectos, en consorcios, tenemos que operar como garante de derechos. Tenemos que saber que hay que cumplir las normas, que hay que garantizar los derechos fundamentales, que no hay que romper cosas, que no hay que ir por libre. Hay que romper cosas y moverse rápido es algo que dijo Mark Zuckerberg, pero que practican muchos investigadores universitarios. La cuestión no es el objetivo final, sino el conjunto de procesos que me llevan a alcanzar ese objetivo cumpliendo con las normas y garantizando los derechos. Y esto es muy importante. Esa infraestructura jurídica, solo me voy a referir a 4 normas, pero hay más. A Data Governance Act, que establece condiciones para la compartición de datos en espacios de datos. Digamos que la Unión Europea lo que ha hecho es lo siguiente. Hasta ahora estamos compartiendo datos de Open Data que son datos no personales o correctamente anonimizados. ¿Y cómo atacamos a datos personales o a datos pseudonimizados o a datos protegidos por la propiedad intelectual o el secreto empresarial? Pues lo hacemos a través de infraestructuras de datos que operan como intermediario. Y esas infraestructuras de datos del sector público, o bien mediante cooperativas de datos, programas privados de datos, se van a gestionar a través de una norma que fija la gobernanza y que se llama Data Governance Act. Del mismo modo que vamos a aprender con Data Act, los productores privados, que la idea de que los datos de tu cliente son tuyos empieza a desaparecer porque los datos de tu cliente son tuyos y del cliente. Y el cliente se los va a poder llevar. No se va a poder llevar datos elaborados con procesos de inteligencia, con procesos de negocio, pero sí sus datos crudos, los datos que genera su uso del servicio. Y se los va a poder llevar, por ejemplo, y se los va a poder donar a una universidad. Por otra parte, el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que nos concierne mucho a todos los que tenemos área de salud, porque vamos a trabajar en él, establece condiciones muy estrictas de tratamiento de los datos y, por ejemplo, exige para poder explotar un dataset que tengas un espacio de datos seguro.
Y para poder compartir datos, aquellos que tienen hospitales universitarios de su propia titularidad se enfrentan a retos particularmente significativos. Y lo mismo ocurre con AI Act, a la que me referiré después. Por tanto, hay que aplicar procesos de diseño. Esos procesos de diseño implican varios esfuerzos. Implican, primero, que la organización haya sido formada, empezando por el equipo rectoral. Equipo rectoral al que no hay que leerle la cartilla en cuanto al cumplimiento normativo, sino explicarle por qué. Cuando no prestan atención a la persona delegada de protección de datos, cuando no prestan atención al responsable de su área TIC, cuando no prestan atención al Chief Security Officer, están condenando a la universidad al fracaso. Porque las universidades que no inviertan bien en el modelo de gestión de datos, que no inviertan en seguridad, que no inviertan en capacidad de cumplimiento normativo y ético, están condenadas al fracaso en una sociedad que va a estar regida por el dato. Porque en una sociedad regida por el dato, si no eres confiable, no eres nadie. Formación que debe alcanzar a todo el mundo, a cada usuario en un nivel general, pero también de modo específico y especializado a todos y cada uno de los sujetos que están en la cadena de valor. Evidentemente, mi recomendación como experto en derecho es que en toda la fase de desarrollo de producto, desde la toma de requerimientos hasta la fase de mantenimiento de producto, siempre hay que contar con soporte jurídico. Si no se cuenta con soporte jurídico es un problema. Esto es un ejemplo de proceso que yo vengo aplicando a proyectos europeos, en los que inicialmente el diseño técnico del proyecto ya debe tener en cuenta el principio de protección de datos desde el diseño y por defecto me he saltado una diapositiva, disculpadme, en el que primero identificamos los sujetos, los roles, analizamos las condiciones, desarrollamos evaluaciones de impacto y adoptamos una serie de estrategias en las que la persona delegada de protección de datos se supone que debería hacer un papel particularmente determinante. Lo que ocurre es que no voy a decir que el emperador está desnudo y no hacer una lectura autocrítica de la figura del delegado de protección de datos cuando yo mismo lo soy en al menos una universidad. La persona delegada de protección de datos en la universidad, especialmente pública española, es un cazador que dispara por libre y que responde a muy distintos modelos. Para empezar, suele estar infradotado en cuanto a capacidades de gestión. No tiene equipo. En segundo lugar, muchas veces responde a decisiones de nombramiento político que no siempre se corresponden con la capacidad exigible para el puesto. En tercer lugar, no es infrecuente que sean el enfoque del propio delegado o delegada se sitúe más en satisfacer a la organización que en cumplir con su tarea. Ello sin perjuicio de que cuando por contra se trata de cumplir con la tarea de uno o de una, se reciba el rechazo frontal de los gestores de la organización. Y no me refiero solo a los gestores políticos, sino también a los gestores técnicos, a los que parece que les molesta cumplir con las normas o tener la impresión de que alguien que no haya alcanzado la sacrosanta dignidad de gerente, vicegerente o jefe de servicio les diga cómo se hacen bien las cosas. Perdonad que sea así de crudo. Eso pues se ocurre, sucede, porque en este país no se ponen multas a las universidades públicas. Las universidades privadas lo miran de otra manera, porque se juegan multas millonarias. Pues bien, esa mala praxis en el ejercicio de la función de la persona delegada de protección de datos, ya sea propia, ya sea por el contexto, es un generador altísimo de riesgo. Porque volvemos a la esencia de la cuestión. Si tú no cumpliste con el RGPD y con la LOPD en el proceso de generación de tus datos, ¿por qué tus datos iban a ser confiables? Es más, si yo soy un officer o un reviewer de la comisión y reviso uno de esos proyectos millonarios en los que estamos a veces, EUCAIM, el que habéis visto, vale 32 millones de euros, y resulta que no cumplen con la norma y no garantizan la protección de datos y la seguridad, tengo la facultad de retirar fondos. ¿Es eso lo que queremos? ¿Queremos salir en los periódicos porque nos sancionaron en un proyecto de investigación diciéndolo al conjunto de las personas que contratan investigación en nuestra casa que no somos confiables? ¿Que la comisión nos acabó retirando los fondos? Es esto lo que nos jugamos y no es ninguna tontería. Y es esto lo que nos jugamos también. Recomendación, leed el prolijo y complicadísimo guía de la Agencia Española de Protección de Datos sobre aproximación a los espacios de datos. Porque los espacios de datos, y tenemos colegas muy insertados dentro de la infraestructura de Gaia X que podrían hablar mejor que yo de esto, los espacios de datos van a ser complicados de gestionar.
vamos a tener muchos entornos federados en la universidad o colaborar con entornos federados. Y ello implica tomar muchas decisiones, no solo de infraestructura, que es la primera diapositiva, sino también de arquitectura, de privacidad y de garantía de la privacidad y del cumplimiento normativo, de decisiones sobre anonimización o de la utilización de nuevas tecnologías instrumentales como la differential privacy, la multiparty computation o el cifrado homomórfico. Y en eso vamos a estar. Y para eso es por lo que yo he reivindicado la protección de datos desde el diseño y por defecto. Y vamos tratando de terminar, porque además de Data Act, Data Governance Act, del RGPD que ya conocéis y el Espacio Europeo de Datos de Salud, del que hoy no me ocuparé, me enfrento a AI Act. Ya hay un acuerdo, esto que veis va a ser el texto casi definitivo, y vamos a desplegar la norma de inteligencia artificial. Por cierto, muchas de las universidades de los que me estáis viendo tienen institutos dedicados al desarrollo de la inteligencia artificial. Institutos que van a tener un cierto privilegio desde el punto de vista de la investigación, porque hay un régimen favorable a la investigación, pero que van a tener un altísimo nivel de exigencia cuando el proyecto en el que colaboran es el del desarrollo de un prototipo que va a alcanzar al mercado. Y lo digo porque estos prototipos que van a alcanzar al mercado, especialmente si son sistemas de alto riesgo sometidos a validación de conformidad o verificación de conformidad, tienen un conjunto de requisitos muy exigentes. Pensad que esta norma, por ejemplo, dice algo muy interesante sobre el estado del arte. Dice, oye, aquí no me vengas con milongas. Es decir, o tú inviertes en asegurarte de que cada uno de los usuarios de tu sistema de IA ha sido debidamente formado y conoce el estado del arte, o estás incumpliendo de raíz esta norma. Esto que hicimos en RGPD y en la ley del 99 y después en la ley de 2018, que es operar como si todo esto fuera nuevo y la gente no tuviera que saber cosas y sigue sin saberlas, aquí no va a valer. Por tanto, mucho cuidado, porque el legislador se ha dado cuenta de lo importante que es definir qué es el estado del arte y la obligación de conocerlo. Del mismo modo que ha prohibido distintos sistemas de gestión, no me puedo parar en esto, o ha establecido artículos en los sistemas de alto riesgo ordenados a garantizar condiciones de gobernanza de datos en todos los factores, en todos sus ámbitos, pero también la debida documentación técnica, el establecimiento de registros en tiempo real, de trazabilidad, la garantía de la precisión, la solidez y la ciberseguridad, la transparencia desde el punto de vista de los usuarios que utilizan los sistemas y de su despliegue o la vigilancia humana. Yo quiero acabar ya. Veréis, desde el punto de vista de los instrumentos indispensables, yo os recomiendo leer la guía de adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan inteligencia artificial, porque os va a servir para dimensionar vuestro análisis de riesgos cuando desarrollemos inteligencia artificial. Yo os recomiendo además tener en cuenta que hay una guía con requisitos para auditorías que tiene un conjunto de controles que pueden resultar interesantes y que yo al menos he convertido en una tabla. Y por último, recordar que van a empezar a aparecer nuevos modelos de análisis de riesgos en inteligencia artificial. ¿Por qué? Primero, porque la norma fija la garantía de los derechos fundamentales como precondición, como prerequisito. Y por tanto, lo que se llama FRIA, Fundamental Rights Risk Impact Analysis, va a ser absolutamente, Impact Risk Analysis va a ser completamente obligatorio, porque además hay un modelo de ética de la inteligencia artificial llamado ALTAI, que es el que tenéis en pantalla, que es conveniente conocer por si se debe aplicar y porque desde el punto de vista de la seguridad los sistemas de inteligencia artificial están sujetos a riesgos particulares, específicos y propios de ellos que hay que manejar. No sé si estoy en tiempo, no sé si me pasé, no sé si tenemos espacio para hablar, pero la idea fuerza que quería plantearos es que es imposible la transformación digital y el camino hacia la inteligencia artificial en la Universidad Española si no se hace desde una estrategia concertada que incluya el cumplimiento normativo como un valor esencial y estrategias de diseño que pongan en el centro también a los equipos TI de las universidades para tomar decisiones basadas en modelos de gestión del riesgo, del cumplimiento normativo, que sean absolutamente, digámoslo así, enfocadas desde el punto de vista de la regulación y, sobre todo, añado, hay que empezar a erradicar las setas, hay que empezar a erradicar, si no lo hemos hecho ya, la informalidad y las decisiones autónomas que no sigan una disciplina estratégica dentro de la institución. Y eso es lo que quería contaros.
Muchísimas gracias, Ricard. Sí que hay tiempo para preguntas. De hecho, vamos muy sobrados de tiempo hoy. ¿Tenéis alguna pregunta? Allá atrás. ¿No? Me sorprende. Bueno, empiezo yo. Al final, una buena parte de tu presentación ha virado hacia la inteligencia artificial, como no se puede hacer de otra manera, parece, en estos tiempos. Antes se nos ha dicho, se ha mencionado de pasada cuando hablaba Mario, de una norma que venía a decir cualquier inteligencia artificial aplicada a la educación es de alto riesgo. Claro, esa categorización no sé si es quizás exagerada, dependerá de las implicaciones que esa inteligencia artificial tenga en las personas involucradas. La norma tiene dos modos de categorizar la inteligencia artificial en cuanto al riesgo. Una, ha establecido en el anexo 4, si no me falla la memoria, o en el 2, una lista de normas reguladoras cuyo despliegue con inteligencia artificial las convierte por defecto en sistemas de alto riesgo. Y, por ejemplo, desde el área de investigaciones que manejamos en las universidades, los medical devices, los dispositivos destinados al diagnóstico médico, son por defecto de alto riesgo, porque están sujetos a Medical Device Regulation. Y en cuanto a los sistemas vinculados a la docencia y la investigación, generalmente se consideran sistemas de alto riesgo aquellos que incluyen algún tipo de profiling, es decir, aquellos que están orientados a perfilar al estudiante y a ofrecerle algún tipo de servicio de orientación, de capacitación basado en profiling, y también aquellos que pretenden desplegar tareas de vigilancia de la actividad del estudiante para evitar la deshonestidad académica. Por tanto, hay varios sistemas de información que vamos a desplegar o podríamos desplegar que podrían ser considerados sistemas de alto riesgo. Que el sistema sea de alto riesgo no significa que sea intrínsecamente peligroso, sino que requiere de un modelo de desarrollo y despliegue que garantice el cumplimiento de ciertas condiciones que hacen que ese sistema sea confiable. Pongo ejemplos. Yo he sacado algunos elementos en pantalla como el artículo que se ocupa de la gobernanza de datos. El artículo que se ocupa de la gobernanza de datos me dice, oye, si tú vas a desarrollar un sistema de alto riesgo para que sea confiable, debes tomar un conjunto de decisiones estratégicas a la hora de conformar el conjunto de datos y los procesos de analítica que van a alimentar ese sistema de inteligencia artificial. Hay una precondición, si tus datos no cumplen con el Reglamento General de Protección de Datos, ya ni empezamos. Segundo, no se trata de recoger los datos y usarlos. ¿Verificaste la calidad de esos datos? El ajuste entre los tipos, volumen, cantidad y calidad de los datos respecto de las finalidades que persigues, no por una cuestión legal, sino por una cuestión de dimensionamiento adecuado del proceso de datos que te debe llevar a una determinada inferencia. ¿Te aseguraste previamente de que esos datos habían sido correctamente analizados, enriquecidos si fuera necesario y validados? Es decir, imaginemos un sistema que se retroalimenta con imágenes captadas en procesos de examen y dirigidas a verificar deshonestidad académica. El estudiante que mira hacia arriba pensando, ¿está copiando? Y esto es literal porque a mí me ha ocurrido este año. Yo este año he tenido un estudiante, magnífico por cierto, con una muy buena nota, casi matrícula, que se ha pasado todas mis clases mientras yo hablaba y él tomaba apuntes, necesitaba musitar los apuntes que estaba tomando. Y todo el rato me miraba, me decía sí, me decía no, hacía comentarios por lo bajo. Y eso mismo hizo en el examen. ¿Ese estudiante copia? Porque para una inteligencia artificial ese estudiante está copiando. Es decir, todos los modelos de alimentación de un sistema de inteligencia artificial tienen que estar muy trabajados en cada una de las fases de diseño
desde la recogida y sistematización del conjunto de datos al prototipado previo a la prueba final y al funcionamiento, y debe garantizar, por tanto, esa gobernanza de datos en sentido amplio: calidad, seguridad, confiabilidad, adecuación. ¿Por qué? Porque el modelo después tiene que ser verificable. Después tengo que analizar, en mi análisis de riesgos, tengo que tener claro que el modelo acierta cuando acierta, tengo que tener claro que el modelo es reproducible bajo condiciones homogéneas y tengo que verificar condiciones de explicabilidad que no siempre existen. Y tengo que saber cuándo, en función de mi modelo de sistema, ese sistema requiere de supervisión humana. Porque si no, voy a lanzar al mercado un sistema que no va a ser confiable. Pero es que además la norma dice, oye, para ese tipo de sistemas tienes que desarrollar una estrategia de diseño que debe ser trazable. Y hay un anexo solo para la documentación que hay que generar en ese diseño. Y la gestión del riesgo en el sistema tiene que ser dinámica. No me basta con que hagas análisis de riesgos, sino que quiero que tengas trazabilidad de eventos. Y quiero que sepas, por ejemplo, cuando los eventos te están diciendo que tienes que activar un plan de repliegue y trabajar de otra manera con el sistema de información o renunciar a usarlo. Del mismo modo que tienes que garantizar la robustez y seguridad del sistema. Os cuento un ejemplo muy tonto de adversarial effect inducido por el propio sistema para usuarios no conscientes de ello, que ocurrió en Estados Unidos y que lo podéis ver en un documental de Netflix y en el libro de Cathy O'Neill. En Estados Unidos empezaron a utilizar sistemas de IA para verificar las capacidades de profesores de enseñanza media. Los usuarios empezaron a darse cuenta que si hinchaban las notas salían mejor valorados. Resultado, los profesores honestos eran peor valorados. Y a medida que pasaban los cursos y los profesores honestos heredaban estudiantes que habían sido sobreestimados, suspendían más. Resultado, ¿quién era despedido? Los profesores honestos. Estas cuestiones son cuestiones que hay que asegurar y hay que verificar. Por tanto, en el desarrollo de sistemas en el entorno docente tendremos que tener en cuenta cuándo son calificados como sistemas de alto riesgo y en algunos casos lo pueden ser. De acuerdo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Xavier. Espera. Ricard, muchas gracias por tus palabras, por la conferencia. Yo quería preguntarte una pregunta, supongo que no contestes lo que quieras, como siempre, no es fácil, es muy sencilla, pero no es fácil de respuesta. Y es, ¿cómo combinar la prudencia, por una parte que nos recomiendan siempre cuando estás en reuniones, que tienes que mantener, guardar todas las leyes, y la flexibilidad, el ser ejecutivo, el tirar para adelante? Uno o dos tics tuyos, ¿qué consejos nos darías para combinar las dos cosas? Porque a veces es difícil porque te quedas inoperante, porque estás esperando cumplirlo todo, que no vas a hacerlo nunca, y otras veces tiras demasiado por el dret, ¿no? Tiras demasiado rápido y entonces metes la pata. ¿Qué nos aconsejarías? Mira, yo os voy a decir lo que yo hago, aparte de tener un buen profesional en protección de datos. Yo, en los proyectos de investigación donde exactamente tengo las exigencias a las que tú te refieres, distingo dos fases muy claras y un procedimiento para la segunda. La primera es la fase creativa. Para ser operativo, pensar nuevas cosas, diseñar, incluso diría yo de modo imaginativo y brillante, la ley no entra. Quiero decir, los equipos que están pensando un producto, un diseño, una investigación, en la fase de prediseño, deben sentirse libres de imaginar. ¿Por qué? Porque si hacemos que lo legal permee directamente esa fase, lo que va a ocurrir va a ser que subjetiva y emocionalmente el investigador, el programador, el desarrollador se autorrestrinja. Ahora bien, cuando ya tengo ese prediseño, cuando ya tengo las ideas claras, es cuando entra, y si os acordáis en el quesito de la protección de datos desde el diseño por defecto o el cumplimiento normativo desde el diseño por defecto, lo que decía, pero yo no lo he explicado con precisión, es que el soporte legal comienza ya desde la fase de requerimientos. Una vez en la fase de requerimientos entra en juego quien nos va a prestar soporte precisamente para evitar que incumplamos la ley, es donde se requiere un profesional que debe estar hecho de una pasta, con perdón, especial. ¿A qué me refiero? No queremos el profesional que responde a las cuestiones en términos de sí o no. Si no es ilícito,
Su tarea es cómo. Tampoco queremos al profesional que no presta atención, aparece el último día y entonces nos dice que todo es ilegal, que lo hemos hecho mal y que hay que parar máquinas. Por tanto, es un delicado equilibrio. Para que las cosas fluyan como tú quieres que fluyan, requerimos de una interacción muy directa entre el desarrollo y el cumplimiento normativo, pero, y fíjate que no estoy hablando ahora de los que desarrollan, sino de los que soportan el cumplimiento normativo, a nosotros nos toca conocer bien el negocio, conocer la ley, conocer las finalidades y obtener y buscar soluciones sencillas y funcionales si es posible. Y lo que dice la experiencia, al menos la mía, es que hace un par de años la Agencia Española de Protección de Datos, a partir de un proyecto de investigación básica para el tratamiento de datos de salud, por tanto categorías especiales de datos en entornos intermediados por software, en nuestra imaginación vinculada al cumplimiento normativo y vehiculada a través de Fundación 29, se reconoció como una buena práctica y fue premiada por la agencia. Es decir, es posible. Ahora, requieres de un equipo integrado muy lúcido y muy orientado al trabajo. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso no existe, o no suele existir, perdonad que sea así de crudo. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. Hola, Ricard. Soy Pepe Sepúlveda. Oye, te quería preguntar, tal y como está la legislación ahora y tal y como tú ves todas las universidades, ¿cómo ves de finalizada la legislación y de preparadas a las universidades para empezar a hablar de un esfuerzo de, como si dijésemos, un sistema operativo para la administración del dato a nivel nacional o algo parecido? Pues yo veo una situación muy asimétrica en nuestro país, pero no solo en nuestro país, en otros países de la Unión Europea, entre lo que pretende la legislación y la realidad material. Ahora bien, esa realidad asimétrica, a su vez, también es asimétrica dentro de la institución universitaria. Me explico. En lo que vulgarmente se llama CPD, Servicio de Informática, Servicios TI, el esfuerzo que ha implicado el desarrollo y despliegue del Esquema Nacional de Seguridad ha generado la semilla, el embrión, que dota de solidez estructural a lo que tendríamos que hacer. En eso no tengo la menor duda. Es más, el sufrimiento que hemos padecido algunas universidades, yo me encuentro entre ellas en el caso de Valladolid, recibiendo ataques de terceros y teniendo que gestionar lo que la norma llama muy feamente violaciones de seguridad, incluso nos ha curtido a la hora de ser capaces de afrontar y de entender lo que nos estamos jugando. Sin embargo, esta madurez es asimétrica en lo que se refiere a la organización. Es decir, en lo que se refiere a la capacidad que tiene la organización a la hora de entender la importancia que tiene esto, de concebirlo como una inversión e incluso de dimensionar las prácticas de las personas que trabajan en ella para hacer viable ese modelo de madurez en la gestión del dato. Otra cuestión y que a mí me preocupa y no sé cómo va a funcionar, pero esta ya es anecdótica, es cómo en ese modelo al que tú te refieres, estamos hablando de soportar aplicaciones con un alto nivel de intensidad de proceso que puede que funcionen 24/7 y que en muchos casos lo van a hacer en entornos de federaciones de espacios de datos con altos requerimientos de proceso. Y no sé si el estado del hierro y la disponibilidad en términos de proceso va a seguir siendo asumible desde un modelo de inversión de cada universidad en sí misma y no desde modelos más concentrados, que por otra parte son los que han utilizado las grandes compañías a la hora de generar granjas de máquinas para el proceso de datos. Así que moderadamente optimista, pero si los equipos directivos, si aquellos que definen las políticas y las estrategias no empiezan a concederle importancia a aquello a lo que hay que concederle importancia y a priorizar las estrategias orientadas a la garantía de los sistemas de información
de la calidad en la generación y proceso de datos y del cumplimiento normativo, si esas decisiones políticas no se toman, entonces tendremos un problema muy serio. De acuerdo, pues muchísimas gracias otra vez por tu intervención y por contestar estas preguntas.